כשמעצורף את השפתיים כנשיקת שרה אם אשכח ירושלים אשר כולה זהב ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא Muy buenas noches, amados hermanos. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, acompáñenos en la oración de apertura para invitar a la persona del Espíritu Santo que tome control de este servicio. Señor Jesucristo, estamos aquí un día martes, 28 de julio, agradeciéndote porque un día como hoy mi nación, mi patria, declaró su independencia. Pero también, Señor Jesús, una declaración de independencia celestial cuando tú dijiste consumado es en la cruz del Calvario y nos declaraste libres de todo pecado, de todo temor, de toda enfermedad, de todo vicio, de toda inmundicia, de nuestro pasado, y abriste un nuevo camino para la ciudad celestial, para que tu reino celestial baje. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de estar en tu casa una vez más. Sé tú tomando el control, sé tú ayudándonos, sé tú visitándonos, visítanos como visitaste a María, Señor, y que vidas puedan ser cambiadas por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Cuán tiernamente nos está llamando. Cristo te llama a ti, sus bendiciones está derramando. Llama a ti, a mí, venid, venid, siempre
estáis cansados, venid, cuán tiernamente nos está llamando. Oh pecadores, venid, porque tememos si está abogando Cristo por ti y por mí. Sus bendiciones está derramando. Llama a ti y a mí. Venid, venid, si estáis cansados, venid, cuán tiernamente nos está llamando. Oh pecadores, venid. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó, pero una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. Curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que rabundas vagan por el mundo, sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo y sin su perdón. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. Ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. Ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Con este canto estaremos recibiendo a la persona del Espíritu Santo que nos va a enseñar hoy su divina palabra. Solo cree. Solo cree, solo cree, todo es posible. Solo cree, solo cree, solo cree. Todo
todo es posible, solo cree, solo cree, solo cree, todo es posible, solo cree. Bendito Padre Celestial, invocamos tu nombre, Señor Jesucristo, porque creemos en ti. Creemos que tú eres el mismo de ayer y hoy por los siglos. Y dijiste, cuando estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos, Señor. Señor, tú estás vivo en esta noche y necesitamos que tú nos instruyas, nos capacites, nos enseñes tu poderosa palabra. Ayúdanos a aprender, revélate y manifiéstate a través de nosotros. Te necesitamos, Señor. Yo me coloco como un instrumento. Quita el ser de mí y entra tú en mí, pero que sea tu Espíritu Santo enseñándonos lo que necesitamos aprender para el día en que estamos viviendo. Sé tú encendiendo la luz de tu palabra para los corazones oscurecidos en pecado. Hay un hombre que puede encender la luz y es la persona del Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo. Enséñanos tú, Padre Celestial, oh gran Maestro. Nos hacemos un lado y venimos a recibir tu enseñanza. Bendice los corazones y oídos que van a escuchar con expectativa y permite que salgamos más llenos de ti en este culto. Todo esto te lo pedimos en tu precioso nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, muy buenas tardes. Por favor, acompáñenos en Juan capítulo 7, versículo 16, por favor. El Evangelio según San Juan capítulo 7, versículo 16. San Juan capítulo 7, versículo 16, por favor. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. San Juan capítulo 7, versículo 16. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. San Juan capítulo 7, versículo 16. Ahora, por favor, Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Les saludamos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Hoy es un día especial para nuestra nación. Hoy es un día de independencia. Un día como hoy, 28 de julio de 1821, Perú se declaró independiente y libre de la opresión española. Hoy es el día de fiestas patrias de nuestra hermosa nación y les deseamos un feliz día de fiestas patrias a nuestros hermanos en Cristo de la nación peruana. Pero así como hubo un día de independencia natural en cada país, hubo un día de independencia celestial cuando el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario pagó el precio de nuestros pecados, el precio de nuestras enfermedades, pagó el precio para tener vida eterna y dijo: consumado es. La razón por la cual estamos hoy en esta tarde reunidos para glorificar el nombre del Señor Jesucristo es porque el gran conquistador pagó el precio de nuestros pecados, de nuestras enfermedades, y para que hoy nosotros los creyentes podamos tener vida eterna
y vida en abundancia. Hemos sido libres de la vieja naturaleza. Hemos sido libres de nuestro pasado. Hemos sido libres de todo pecado. Hemos sido libres de todo error porque estamos cubiertos bajo la sangre de Cristo que cubre multitud de pecados. Estamos cubiertos bajo la sangre del Cordero que vino a liberarnos. Hoy es un día de independencia para la nación de Perú, pero también hubo un día de independencia para la humanidad que estaba presa, cautiva del pecado. Y si usted de repente todavía no ha aceptado a Jesucristo en su corazón, déjeme decirle que todavía está oprimido, déjeme decirle que todavía es esclavo. Pero si acepte al Señor Jesucristo y lo cree con todo su corazón, usted podrá decir también: yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, porque alguien pagó el precio de mi independencia. Jesucristo pagó el precio de la independencia celestial y hoy somos libres por la sangre del Cordero. Mi tema en esta noche, por la inspiración del Espíritu Santo a través de nuestro pastor, se llama establecidos en la palabra de Dios. La palabra establecido significa fundar, instruir, ordenar, hacer, decretar. La palabra establecido significa fundado, instruido, ordenado. La palabra establecido viene de la palabra establecer, que significa fundar, instituir, hacer, ordenar, decretar. Y en Génesis capítulo 3, versículo 15, vemos cómo después que la humanidad cayó en el pecado, Dios estaba decretando algo a la serpiente. Le dice así: y pondré enemistad entre ti, a la serpiente le habla, y la mujer. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Una cosa es la simiente de la serpiente y otra cosa es la simiente de la mujer. Por el mensaje, todos sabemos que la simiente de la mujer fue el Espíritu Santo que vino sobre María, porque la mujer no tiene simiente, la mujer no tiene semilla, el hombre tiene simiente. Entonces, la simiente de Dios, la palabra, cubrió a María y ella produjo a un bebé llamado Jesucristo, el Redentor. Entonces, Dios coloca enemistad entre la simiente y la simiente de la mujer, que era la promesa del Redentor. Dios estaba fundando, estableciendo, ordenando, decretando que así como la humanidad había caído, Él estaba diciendo a la serpiente que tendría enemistad contra ella entre su simiente y la simiente de la mujer, porque Él mandaría un Redentor. La primera promesa del Redentor se encuentra en 3:15. La primera promesa de que Dios mandaría a un Salvador para liberarnos del pecado y la inmundicia fue en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Ya sabemos que era el Espíritu Santo cubriendo a María. Pondré enemistad. Aquí vemos dos simientes. Enemistad. En pleito, contradiciéndose. Dos simientes diferentes. Y pondré enemistad entre ti, a la serpiente, y la mujer. Entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios mismo establece, funda, ordena y decreta que habría pleito, enemistad entre la semilla de la serpiente y la semilla de la mujer, que es el Espíritu Santo. Entre la semilla de la serpiente y la promesa del Redentor. Dios prometió y fundó y estableció
y decretó que él mandaría un redentor. ¿Qué significa la palabra redención? Libertador, volver a comprar, volver a adquirir. Dios estableció que mandaría un libertador para libertarnos de todos nuestros pecados. Repito, en Génesis 3:15, Dios establece la promesa de un redentor, de un salvador, de un libertador, porque la humanidad había quedado esclava del pecado. Amén. Pondré enemistad entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la simiente de la mujer, que es el Espíritu Santo, la promesa del Redentor, que es Jesucristo. Ahora, la primera promesa que encontramos del Espíritu Santo fue en Génesis 3:15. Todo el cuadro de la Biblia nos habla de la promesa del Redentor. Si usted no ve a Jesucristo en cada versículo de la Biblia, más vale que vaya a la Biblia y verifique su experiencia, porque cada versículo de la Biblia nos habla de Jesucristo. Cada versículo de la Biblia tiene una parte del Zoe de Dios. Cada versículo de la Biblia tiene una parte del Zoe de Dios. Cada versículo de la Biblia tiene una porción de Dios. Cada versículo de la Biblia tiene una porción del Espíritu Santo. Cuando usted está con la Biblia, está con el autor, con el diseñador. Busca más del que construyó y diseñó todo lo que vemos. Está con el que quiere direccionar su vida. Qué importante es recibir la enseñanza del que nos creó. Cuando venimos a la iglesia, estamos delante de la presencia del que todo lo creó. Qué hermoso, repitan conmigo, cuando venimos a la iglesia, estamos en la presencia del que todo lo creó. Él lo creó todo. Qué hermoso es saber que cuando venimos a la iglesia, estamos en la presencia del que creó todo. Porque estamos en la presencia de Elohim, el Eterno, el Señor, el Todopoderoso, el Ser adorado, Dios, el Logos, la Palabra, el Espíritu Santo. Y estamos en su presencia. Él nos conoce más que nosotros. Nosotros no nos damos cuenta de lo que necesitamos, pero Él sabe todas las cosas porque su mente es omnisciente. Significa que todo lo sabe. Omnisciente es Dios, que todo lo sabe. Él sabe lo que usted necesita y lo que yo necesito. Entonces Él, al ver que su creación, la humanidad, había caído, Él mismo establece, Él mismo ordena, Él mismo decreta que así como el pecado había dejado en esclavitud, porque en el mensaje aquel día en el pecado, o aquel día en el Calvario, perdón, el hermano Branham enseña que toda la naturaleza quedó sujeta al pecado. Cuando el hombre cayó, toda la naturaleza quedó sujeta al pecado. Pero Dios en Génesis 3:15 hace la promesa del Redentor. Le dice a la serpiente: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente del Redentor. La palabra simiente significa semilla. Pondré enemistad entre la semilla tuya, entre la semilla de la serpiente y la semilla de la mujer. La mujer no tiene semilla por propia naturaleza, la semilla la tiene el varón. Pero en una mujer llamada María vino la semilla de la palabra hablada, que es la semilla original. Repitan conmigo, la simiente original es la palabra. Y la palabra simiente significa semilla.
entonces podemos decir, la semilla original es la palabra. Entonces, como la mujer no tiene semilla por propia naturaleza, la semilla original de la palabra vino a una mujer llamada María y ella fue cubierta por el Espíritu Santo y produjo al Hijo de la promesa, produjo al Redentor, al Señor Jesucristo. Quiero establecer esto. Dios estableció, fundó, ordenó y decretó que al caer la humanidad en pecado, Él prometió un redentor. Y le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre tu semilla y la semilla de la mujer. Son dos semillas, la semilla de la serpiente, la incredulidad, y la semilla de la mujer, que es la fe en la palabra. Siempre son dos simientes, dos semillas, dos pensamientos. La semilla de la serpiente, incredulidad, duda, razonamiento, una naturaleza pecaminosa. Y la semilla de la palabra que produce fe. Dios estableció que habría una enemistad, pleito, una contradicción entre la simiente, la semilla de la serpiente y la semilla de la mujer, que fue cuando María aceptó la semilla de la palabra, que es la simiente original. Cuando María aceptó la palabra, ella aceptó la semilla. Cuando María aceptó la palabra, ella aceptó la simiente original, que es la palabra de Dios. Por eso que el hermano Branham, ungido por el Espíritu Santo, predicó, la palabra hablada es la simiente original. La palabra hablada es la semilla original. Entonces, cuando Eva aceptó la palabra hablada y dijo amén a toda palabra que sale de la boca de Dios, ella aceptó la semilla de la palabra, ella aceptó y creyó y el Espíritu Santo la cubrió y ella produjo al Hijo de la promesa, que era el Redentor. Pondré enemistad entre la semilla de la serpiente. ¿Qué produjo la semilla de la serpiente? Incredulidad, duda, razonamiento, un cuerpo inclinado al pecado, un mundo inclinado a la inmundicia, un mundo inclinado a la maldad. Eso es lo que produjo la semilla de la serpiente, pero la semilla de la mujer, que es Jesucristo, produjo fe, produjo amor, produjo redención, produjo salvación, produjo sanidad, produjo una total liberación, produjo una nueva naturaleza, produjo un cuerpo formado por la palabra. Dios, al ver que su creación cayó, fundamentó, estableció la promesa de un redentor, y ese redentor fue el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo vino a través de una simiente, una semilla, la semilla de la palabra en una mujer. Cuando usted encuentre en Génesis 3:15, cuando Dios habla de la simiente de la mujer, se está refiriendo al Señor Jesucristo, la persona del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo cubrió a María, ella aceptó la semilla de Dios. Aleluya. Y la semilla de Dios produjo un hijo formado por la palabra. La primera promesa del Espíritu Santo, la primera promesa del Salvador, la primera promesa de la salud, porque la palabra salud significa salvación. La primera promesa del Espíritu Santo fue en Génesis 3:15. El Espíritu Santo está desde Génesis hasta Apocalipsis. El Espíritu Santo es el mismo de ayer y hoy por los siglos. El Espíritu Santo es el que nos enseña. El Espíritu Santo es el que nos llama. El Espíritu Santo es el que nos quiere cambiar. El Espíritu Santo es el que está estableciéndonos. El Espíritu Santo es el que está instruyéndonos. El Espíritu Santo es el que está transformando. El Espíritu Santo es el que sigue caminando en esta edad, porque es en todo
en todo es el Espíritu Santo. Entonces Dios estableció su propia palabra y dio la promesa del Salvador, del Redentor, del Sanador, pero dio la promesa del Espíritu Santo porque la simiente, la mujer, es la semilla de Dios que vino a través del Espíritu Santo en la palabra hablada, la simiente original, cuando Gabriel se encontró con María. Cuando María aceptó la semilla de la palabra y dijo amén a toda palabra que sale de la boca de Dios, ella aceptó la semilla de Dios. Ella aceptó la promesa del Espíritu Santo. Entonces quiero que usted capte esta enseñanza. La primera promesa del Espíritu Santo, la primera vez que Dios estableció al Salvador y al Espíritu Santo fue en Génesis 3:15. El Espíritu Santo está de Génesis hacia Apocalipsis. Ahora, la tipología no miente. Sabemos que Pentecostés, que viene de la palabra penta, Pentecostés viene de la palabra penta, que significa 50. Pentecostés era una fiesta judía de 50 días después de la Pascua. Tenían que pasar 7 semanas después del día de Pascua y al día siguiente, en el día 50, tenían que festejar la fiesta de Pentecostés. Pentecostés era una fiesta judía que era 50 días después de la Pascua. En esa fiesta de Pentecostés, los discípulos también recibieron la simiente de Dios, que es el Espíritu Santo. Cada vez que usted encuentre Pentecostés, asócielo con la palabra 50, que es una fiesta judía 50 días después de la Pascua. 50 días después de la Pascua, 50 días después de la resurrección de Jesucristo, los discípulos recibieron al mismo Espíritu Santo y Dios cumplió lo establecido, porque Jesús les dijo que ellos recibirían la promesa del Espíritu Santo. Dios es siempre estableciendo su palabra. Nosotros podremos cambiar, pero Dios no cambia. Nosotros podremos fallar, pero Dios no falla. Lo que Dios promete, Él lo cumple. Y si Él dice que tiene poder para transformar, tiene poder para transformar. Si Él dice que tiene poder para hacer nuevas todas las cosas, Él tiene poder para hacer nuevas todas las cosas. Si Él dice que tiene poder para darnos un nuevo nacimiento, una nueva vida, una nueva naturaleza, Él tiene poder para darnos un nuevo nacimiento. Dios estableció su palabra y lo que Él establece, Él lo cumple. Dios tiene poder para transformar nuestra vieja naturaleza y cambiarla. Cambiar es en una nueva naturaleza. Dios estableció que daría un corazón nuevo. Dios estableció que nos podría dar un nuevo corazón, porque el cambio no es de afuera para adentro, el cambio es de adentro para afuera. No se limpia la casa de afuera, para empezar a limpiar la casa, no se empieza por afuera, se empieza por adentro. Se empieza por adentro, el cambio empieza de adentro para afuera. Tenemos que empezar a limpiar nuestra casa. Yo soy una casa de adentro para afuera. Nosotros nos levantamos dentro de nuestro hogar y limpiamos primero lo que está dentro de nuestro hogar y luego limpiamos el exterior de nuestro hogar. Así es también con el hombre. Nosotros somos una casa y primero tenemos que limpiar lo que está dentro de nosotros. Tenemos que limpiar nuestro corazón. Tenemos que limpiar nuestra mente y luego añadidura. Luego todo viene por añadidura. Primero limpie lo de adentro y luego a ver cómo comienza la limpieza de afuera. Primero cambie lo de adentro y luego a ver cómo cambia lo de afuera. Entonces, lo que Dios establece se cumple. Dios estableció que la semilla de la palabra cubriría a una mujer y se cumplió. Se cumplió. Dios cumplió cuando la promesa del Espíritu Santo bajó en María. Dios cumple su palabra. Cuando Jesús
estableció que sus discípulos serían transformados por el Espíritu Santo, Él lo estableció. Y 50 días después, Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesús en la Pascua, sus discípulos recibieron el mismo Espíritu Santo que estaba en Jesús. En 120 personas, el mismo Espíritu Santo, dice el hermano Branham en el mensaje, un prisionero, que la columna de fuego bajó en forma de paloma. La misma columna de fuego que guió al pueblo de Israel bajó en Jesús, pero en forma de paloma. Y la misma columna de fuego se apareció a Pablo, a Saulo, y lo convirtió y lo cambió. Pero en estos tiempos, esta misma columna de fuego que guió a Israel, esta misma columna de fuego que bajó a Jesús, esta misma columna de fuego que bajó a 120 personas en Pentecostés, esta misma columna de fuego que se encontró Saulo de Tarso y lo cambió en Pablo, se ha presentado ante nosotros en estos días a través de un profeta de Dios llamado William Marion Branham. La columna de fuego que bajó en Pentecostés bajó y se colocó encima de un hombre llamado por Dios William Marion Branham, y también bajó a su corazón. Y el hermano Branham enseña en el mensaje Un prisionero que fue la columna de fuego bajando en forma de paloma a Jesús. Cada vez que vemos una película vemos cómo los directores desarrollan según su imaginación, que bajó una paloma a Jesús y se posó. Pero el profeta enseña que bajó la columna de fuego en forma de paloma. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Fue la columna de fuego en forma de paloma. Usted puede leerlo en su Biblia. Dice, y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma. No dice que era una paloma, aleluya. Fue el Espíritu Santo, la columna de fuego en forma de una paloma, aleluya. Por eso que ellos vieron que bajó una luz en forma de una paloma y se introdujo en un hombre llamado Jesús, porque Él estableció, Dios estableció que el Redentor sería el ungido de Dios, el Mesías. El salmista David en los salmos vio el ungido de Dios. La palabra ungido significa Mesías. Al ungido de Dios, al Cristo, porque la promesa del Redentor fue en Génesis 3:15. Pero también Dios le hace la promesa del Redentor a Abraham y le dice, te haré una gran descendencia y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Ve cómo comienza a hablar de nuevo de la simiente? Siempre la simiente está en todo, la semilla está en todo. La misma promesa que Dios establece en Génesis del Redentor, la semilla del Redentor, la semilla de la mujer, también Dios le establece a Abraham. La establece y le dice, tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Otra vez le habla del Redentor. De ahí le habla a David. Dios le habla a David y le da la promesa de que de su descendencia, de su simiente, vendría aquel que se sentaría en el trono de David, que era el ungido, que era el Mesías. En todo está el Redentor. Durante el Antiguo Testamento, todos los personajes de la Biblia solo reflejaron a Cristo. Tenían una promesa, tenían la oportunidad de manifestar tan solo una parte de Dios. Pero Dios siempre estableció la promesa del Redentor. Y el Redentor es el Espíritu Santo, Jesucristo, nuestro libertador. Ahora, para que vean el cuadro, Dios da la promesa del Espíritu Santo, del Redentor, en Génesis. Lo establece, lo funda, lo coloca, lo decreta, lo coloca como un principio. Amén. Vemos que el Espíritu Santo, la simiente de Dios, baja sobre María y da cumplimiento a lo que Dios estableció, porque lo que Dios establece se cumple. Repitan conmigo, lo que Dios establece se cumple. Amén. Lo que Dios establece se cumple. Entonces, el mismo Espíritu Santo estableció
inculcó, instruyó, ordenó a sus discípulos. Jesucristo les dijo a sus discípulos que vayan al aposento alto, que recibirían poder, que recibirían la promesa, que serían circuncidados sus corazones. Él estableció que el mismo Espíritu Santo que estaba en él, Jesucristo estableció que el mismo Espíritu Santo que estaba en él, lo recibirían sus discípulos. Entonces tuvo que pasar 50 días después de la resurrección, y después de 50 días en la fiesta de Pentecostés, los discípulos recibieron el mismo Espíritu Santo que estaba en Jesús. La palabra Pentecostés viene de la palabra 50, y la primera promesa que se hizo del Espíritu Santo fue en Génesis 3:15. Y no es casualidad que en el primer libro, que es Génesis, Dios haga la promesa del Espíritu Santo, y tampoco es casualidad que Génesis tenga 50 capítulos. Génesis tiene 50 capítulos porque fue el primer libro que Dios habla del Espíritu Santo. Aleluya. Génesis tiene 50 capítulos, y ya en la sombra Dios nos estaba representando que la única manera de tener el Espíritu Santo es por un Pentecostés. Y Pentecostés no es una denominación, Pentecostés es una experiencia. Entonces, la semilla de Dios, la promesa del Redentor fue dada en Génesis 3:15. Fue dado a Abraham. La promesa del Redentor fue dado a David. La promesa del libertador, la promesa del gran conquistador, la promesa del Espíritu Santo, todo lo que Dios estableció en su palabra se cumplió en Jesús, porque lo que Dios establece se cumple. Pero Jesús, cuando estaba en la tierra, también decretó, también estableció enseñanzas. Amén. Ahora, quisiera puntualizar algo. Hoy estamos en mi nación celebrando el Día de la Independencia. La independencia fue un día de liberación, liberación de esclavitud y opresión. Pero la independencia no empezó cuando José de San Martín decretó la independencia de Perú. No, señor. La independencia empezó cuando héroes comenzaron a luchar por ser liberados de la opresión española. Nuestro país tiene héroes, tiene historia. Túpac Amaru, José Olaya, Hipólito Unanue, Francisco de Sela, hombres que dieron su vida por la liberación de la opresión española, hombres que se corrieron, hombres que pelearon, hombres que lucharon para ser libres, para que su país sea libre, para que su país alcance una liberación. Y el día 28 de julio, don José de San Martín declara la independencia nacional, pero la independencia no empezó cuando José de San Martín la declaró. La independencia comenzó cuando héroes comenzaron a luchar por una liberación. Entonces, si los tipos y sombras no fallan, antes que vengan Jesús, siempre vinieron profetas que reflejaron a Jesucristo. El Antiguo Testamento tan solo es una sombra del Nuevo Testamento. Vino un profeta como Noé, vino un profeta como Moisés, vino un Josué, vino un Sansón, vino un David, vino un Jeremías, vino un Daniel, vino un Zacarías, hombres de Dios que luchaban y predicaban para que las personas sean liberadas del pecado. Pero cuando Dios estableció la liberación total, Él la cumplió cuando Jesucristo, el Hijo de Gloria, se hizo carne y el Cordero de la Gloria pagó el precio del pecado. El día de la liberación total fue aquel día
día en el Calvario, pero hombres tuvieron que luchar durante un periodo de 4000 años donde estamos esclavos del pecado, pero esos hombres de fe, esos héroes de la fe, los encontramos en el Antiguo Testamento. Pero el día que Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario, encontramos el día de la independencia celestial, donde somos libres de todo pecado, libres de toda vieja naturaleza, libres de todo pensamiento pecaminoso. Su independencia celestial empieza cuando usted acepta lo que Jesucristo hizo por usted. Todo lo decretado, todo lo establecido en la palabra de Dios tiene un cumplimiento. Ahora, estábamos viendo qué importante es la historia, que cuando se comenzaron a organizar ciertos grupos para la independencia de mi país, ellos tenían ciertas reuniones. Y en esas reuniones se les enseñaba, se les instruía, se les establecía a mis conciudadanos peruanos que eran oprimidos, que eran esclavos, se les establecía los principios y los fundamentos por los cuales estaban luchando. Y les decía, ustedes están siendo maltratados, estamos siendo humillados por esa nación europea llamada España que vino a oprimir a nuestro país. Entonces esos héroes comenzaban, que eran líderes, a instruir a los grupos para darle el motivo y objetivo correcto, que era buscar la liberación. Qué importante es tener un objetivo y motivo correcto. Para que un día de independencia llegue, eso no empezó cuando don José de San Martín declaró la independencia, no, empezó de bases. Empezó cuando los grupos comenzaron a formar y a ver la injusticia, a ver la opresión, al ver la esclavitud, y se escondían secretamente, en secreto de los españoles, y se juntaban y decían, muy bien, tenemos estos principios, queremos ser libres, queremos luchar, queremos que ustedes enseñen a sus hijos que tienen derecho a la vida, que tienen derecho a la libertad. Y esos pensamientos, esas enseñanzas, esas instrucciones, esas palabras que estaban estableciendo, eso hacía que mis compatriotas peruanos que entregaron su vida para que hoy yo sea libre, sean absorbidos por esa enseñanza. Y iban y peleaban, pero a veces, como España tenía el poder militar, los volvía a oprimir y volvían a volver a una pequeña minoría. Pero se levantaba otro. ¿Cómo es la secuencia? De Túpac Amaru de Túpac Amaru primero, se levantó Túpac Amaru segundo. Hubieron hombres, héroes de la patria, que siguieron la secuencia. No comenzó con José de San Martín, comenzó con héroes antecesores. Comenzó con un grupito que comenzaba a enseñar. Y luego a veces luchaban y perdían las batallas, pero luego se levantaba otro héroe y seguía la secuencia. Seguía el pensamiento, que era la liberación de la opresión. Seguía la instrucción y ellos establecían su enseñanza. Establecían lo que pensaban. Establecían el motivo y su objetivo. Qué importante es tener un objetivo y un motivo correcto. Y la liberación es un objetivo y motivo correcto. Ese pensamiento, esa instrucción se volvió hechos. Por eso que la palabra es un pensamiento expresado. Y cuando usted acepta un pensamiento, cuando usted acepta una palabra, si acepta esa palabra y la aplica, se vuelve un hecho. Se vuelve una acción. Repito, una palabra es un pensamiento expresado, pero cuando usted acepta esas palabras que son pensamientos y las aplica en su vida, se vuelven acciones. Entonces, esos grupos que buscaban la liberación, liderados por los héroes de la patria, buscaban y absorbían la enseñanza hasta el punto que luchaban por los objetivos y motivos correctos, que era ser libres de la opresión española. Lucharon y lucharon y lucharon por muchas décadas hasta que fueron victoriosos, y José de San Martín pudo declarar un día la independencia. Así fue en
en la Biblia. En la Biblia encontramos hombres de Dios en el Antiguo Testamento que instruían los pensamientos que recibían de Dios. ¿Quiénes eran los profetas? Los profetas eran hombres de Dios, eran la boca de Dios, que no hablaban sus propios pensamientos, sino que ellos expresaban los pensamientos de Dios. Y cuando ellos expresaban los pensamientos de Dios a su pueblo, establecían la palabra de Dios. Repitan conmigo, por favor. Cuando Dios quiere establecer algo, lo habla a través de sus profetas. ¿Amén o no amén? Los líderes de Dios eran los profetas, los jueces. Amén, los sacerdotes, pero siempre un profeta de la edad, siempre un profeta dispensacional, siempre un profeta de Dios que recibe los pensamientos de Dios y Dios hablaba a través de él. Era Dios estableciendo su palabra a través de ellos y ellos recibían y absorbían los pensamientos de Dios y si lo aplicaban, ellos eran libres del pecado que los atormentaba, ellos eran libres de la opresión de la mundanalidad que los rodeaba. Ellos eran libres de los pecados que les rodeaban porque estaban recibiendo los pensamientos de liberación de Dios. Entonces, así como hubo héroes de patria en cada país, en la nación de Dios, en Israel hubieron héroes de la patria que estaban instruyendo a su pueblo, que estaban expresando las declaraciones de Dios, que estaban estableciendo al pueblo de Dios en la enseñanza divina. Todo el Antiguo Testamento son los pensamientos de Dios, lo que Dios establece en su palabra a través de los hombres que Él utilizó. Pero llegó el día cuando vino el gran conquistador. El día de la independencia no empieza cuando la persona declara su independencia en totalidad. No, el día de la independencia empieza cuando se comienza a enseñar, a instruir, cuando se comienza a establecer, cuando comienzan a luchar, cuando comienzan a pelear, cuando comienzas a saber tu posición, cuando tú buscas tu libertad. Y en el Antiguo Testamento Dios establecía su palabra para que las personas busquen una liberación del entorno pecaminoso que les tocó vivir. Porque, hermanos, desde Génesis hasta ahora, el pecado y la luz, el pecado y la santidad están peleando. El pecado y la santidad están peleando y muchos son oprimidos por el pecado. Muchos son prisioneros del pecado. Pero Dios estableció en su palabra que llegaría el día de la liberación. La estableció a través de los profetas. Por eso que Moisés dijo: el Señor levantará un profeta como yo. Por eso que Ezequiel vio una rueda en medio de una rueda. Por eso que Daniel vio la piedra del ángulo rechazada por los hombres. ¿De quiénes estaban hablando esos hombres de Dios? Estaban hablando del Mesías, que era el gran libertador. Ellos eran parte de la independencia también, porque estaban instruyendo al pueblo para que ellos se declaren independientes del pecado. Desde Génesis hasta el día de hoy, desde Génesis hasta el día del Calvario, siempre hay una lucha entre el pecado y la santidad. Y muchos son esclavos del pecado, pero Dios promete una liberación total. Dios promete una independencia del pecado. Hermanos, cuando el pecado manchó la humanidad, cuando el pecado sujetó al mundo en esclavitud, Dios también dio una promesa de liberación, dio una promesa de redención. Dios lo estableció y eso se cumplió, porque aunque los hombres de Dios eran influenciados por Dios en el Antiguo Testamento y establecían la palabra de Dios para que produzca un cambio en sus vidas, para que ellos sean libres del pecado que les rodeaba, tenían sobre todo la instrucción de Dios de dar la promesa que el Mesías vendría. Cuando Moisés dijo: el Señor levantará un profeta como yo, él estaba dando la promesa, la declaración, estaba estableciendo por la palabra de Dios, estaba estableciendo por la revelación divina que Dios estaba prometiendo un libertador, que Dios estaba prometiendo al Mesías. Cuando David vio al ungido de Dios, cuando David vio al Mesías, y él lo declara en Salmos 22, cuando él vio a Jesucristo,
Él también declaró que vendría el gran libertador. Cuando Daniel vio la visión de Jesús, que Él era la piedra del ángulo, rechazada por los hombres, Él estaba dando la declaración, estaba estableciendo la palabra de Dios, que vendría el gran libertador. Cuando Ezequiel, qué hombres de Dios, los héroes de la fe, los héroes de la fe, los héroes de la patria celestial, los que quieren que tú seas liberado del pecado. Y entonces Ezequiel estableció y vio la visión, que vendría una rueda en medio de una rueda. Jesús, el gran libertador, siendo utilizado por el grande poder del Espíritu Santo. Una rueda en medio de una rueda. La suprema deidad en un hombre. Dios no puede hacer nada sin el hombre. Una rueda en medio de una rueda, que en un hombre vendría la eternidad y la suprema deidad vendría. Cuando Ezequiel vio una rueda en medio de una rueda, él estaba viendo a Jesucristo, que un hombre sería utilizado por el Espíritu de Dios, por el eterno Espíritu Santo de Dios, y nos vendría a libertar. Era la promesa del gran libertador. Y cuando Jesucristo vino y fue vindicado por Dios, cuando Él recibió el Espíritu Santo, cuando Él fue y es el cumplimiento de todo lo establecido por Dios en el Antiguo Testamento, Él cumplió su palabra, y en el día del Calvario Él nos liberó por completo de toda incredulidad, de todo pecado, pero sobre todo derramó su sangre preciosa para que nosotros seamos libres de nuestra vieja naturaleza. Hay muchas personas que son liberados de vicios, gloria a Dios. Hay muchas personas que son liberados de la pornografía, gloria a Dios. Hay muchas personas que son liberados de la drogadicción, gloria a Dios. Hay muchas personas que son liberados de la mentira, gloria a Dios. Hay muchas personas que son liberados de la soberbia, de la mundanalidad, de las modas, de la tecnología. Hay muchas personas que son liberadas de todos esos atributos de pecado, pero la más grande liberación es la liberación de la incredulidad, porque una cosa son los pecados y otra cosa es el pecado. Una cosa son los atributos del pecado, pero otra cosa es el pecado, y el pecado es la incredulidad. La más grande liberación es la liberación de la incredulidad, y cuando somos libres de toda incredulidad y creemos que el Espíritu Santo es para nosotros, se produce la liberación de nuestra vieja naturaleza. Hermanos, una de las más grandes liberaciones es la liberación de la incredulidad. Por eso que usted tan solo tiene que creer toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero también una de las más grandes liberaciones es la liberación de nuestra vieja naturaleza. Porque usted puede ser liberado de cualquier atributo de pecado. Pero la más grande liberación también es que usted sea liberado de su vieja naturaleza. Y Dios lo estableció. Dios estableció muchas cosas en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se habló de la primera venida del Mesías, del libertador, que es Jesucristo, pero también se habló de su segunda venida. Pero cuando Dios viene y se hace carne, el hermano Branham dice que Jesús habló más de su segunda venida. Gloria a Dios. Repito, en el Antiguo Testamento, Dios, a través de su palabra y sus líderes, de sus héroes de la independencia, que eran los profetas, los jueces, los salmistas, los reyes, esos hombres de Dios recibían la inspiración de Dios, y los profetas profetizaban de la primera venida de Cristo y de su segunda venida, la venida del gran conquistador, la venida del Mesías, la venida del Redentor. Pero cuando Dios se hace carne y Jesucristo viene, Jesucristo habla más de su segunda venida que de su primera venida. Repito, en el Antiguo Testamento los profetas nos hablaron de la primera venida y de la segunda venida de Jesucristo. Pero cuando Jesucristo viene, Él habla más de su segunda venida y establece instrucciones
a sus seguidores, a sus discípulos, a sus alumnos. La palabra discípulo significa alumno. Amén. Ahora, acá hay algo para recalcar muy importante. Dios estableció su enseñanza en el Antiguo Testamento, pero cuando Dios se hizo carne, Él estaba enseñando lo presente, el maná fresco de la hora. Los fariseos y saduceos fallaron en reconocer a Jesús porque no reconocieron lo que Dios estaba haciendo en el tiempo que les tocó vivir. Dios declara, establece muchas cosas según el tiempo que nos tocó vivir. Dios declaró muchas cosas en los días de Moisés. Dios declaró muchas cosas en los días de Ezequiel. Dios declaró muchas cosas en los días de Isaías y Daniel. Pero en los días de Jesús, Dios estaba declarando muchas cosas. Estaba estableciendo muchas cosas, pero los fariseos no lo reconocieron. Quiero dejar esto como fundamento. La revelación es reconocer lo que Dios está estableciendo en el tiempo que nos tocó vivir. Repitan conmigo, la revelación es reconocer lo que Dios está estableciendo en los días que nos tocó vivir. Amén. Entonces hemos entendido que los profetas en el Antiguo Testamento hablaron de la primera venida del gran libertador del Mesías y su segunda venida, pero cuando Jesús vino, cuando Dios se hizo carne, Él estableció más de su segunda venida que de su primera venida. Entonces Jesús también tenía una enseñanza, pero los fariseos y saduceos también tenían enseñanza. Qué importante es la enseñanza verdadera. Porque así como hay enseñanzas verdaderas, hay enseñanzas falsas. Así como Dios establece lo verdadero, el diablo también establece lo falso. La diferencia es que Dios establece al 100%, pero el diablo establece el 99.9%. Toda religión tiene una parte de la verdad, pero Dios tiene toda la verdad. Por eso que la Biblia nos dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad. Entonces, cuando Jesús vino, Él también estableció enseñanzas, pero ya no para el pasado, ya no para el Antiguo Testamento, sino para el futuro. Ya no para el pasado, sino para el futuro, para el tiempo que nos ha tocado vivir. Por eso que Jesucristo estableció más instrucciones y enseñanzas de su segunda venida que de su primera venida. Y aunque Jesús tenía una enseñanza celestial, aunque Jesús tenía el maná fresco, los fariseos también tenían su propia enseñanza, la cual era una enseñanza, un pan leudado. Por eso que Jesús le dijo a sus discípulos, no hagan caso a lo que sus fariseos les dicen. ¿Por qué? Ellos leudan las escrituras, ellos tienen leudo. Ellos trastocaban las escrituras, ellos le quitaban y le añadían. Toda religión tiene una parte de la verdad, pero Jesucristo tenía toda la verdad. Entonces Jesucristo establecía, instruía a sus discípulos en la palabra de Dios. Todo el Nuevo Testamento se basa en la instrucción divina que Jesucristo le hizo a sus discípulos y la instrucción divina que Dios le da a Pablo, o a Saulo, que lo convierte en Pablo, pero en la forma de la columna de fuego. Amén. Pero todos son establecimientos de la palabra. En el Antiguo Testamento Dios estableció su palabra a los profetas que apuntaron a Jesús, que apuntaron a la primera venida y una parte también a su segunda venida. Pero cuando Dios viene y se hace carne, Él establece más cosas para su segunda venida. Ahí vemos la secuencia de Dios, vemos la continuidad de Dios, vemos cómo Dios sigue trabajando. Entonces Dios hecho carne, que es Jesucristo, les enseñaba, les instruía, les establecía a sus discípulos. Amén. Pero los fariseos también daban una enseñanza. Los fariseos también daban instrucciones. ¿Cuántos sabían que habían escribas, fariseos, saduceos y herodianos? Los escribas eran intérpretes de la ley, eran personas que se dedicaban, eran maestros de la ley. Ellos
daban su propia interpretación de la Torá, de la instrucción de Moisés, de los 5 primeros libros de la Biblia. Ellos leían, escribían, redactaban las enseñanzas de los profetas anteriores, pero no reconocían que un profeta mayor estaba entre sus medios. Qué importante saber que el diablo siempre trabaja así. Va a evitar que usted reconozca su día y su mensaje. Va a hacer que usted vea lo que hizo Dios, y no vea lo que Dios está haciendo. Los fariseos también tenían su propia enseñanza. Por ejemplo, los fariseos tenían la enseñanza de que ellos sí creían en la inmortalidad, creían en ángeles, creían en seres celestiales, creían en la vida eterna. Los fariseos creían en la resurrección. Mas la enseñanza de los saduceos era que no creían en ángeles, no creían en seres celestiales y no creían en la resurrección. Así también como habían escribas, maestros de la ley, doctores de la ley, PhD, instruidos, teólogos, también habían líderes dentro de los fariseos, y saduceos, y ellos cada uno recibían su propia enseñanza y establecían su propia doctrina. Así también como habían fariseos, saduceos y escribas, también habían herodianos. Los herodianos eran un grupo político que apoyaba a Herodes. Los herodianos eran un grupo religioso político que recibía atribuciones, supongo económicas o favores de Herodes, pero era un grupo político religioso que apoyaba a Herodes. Por eso que le decían los herodianos. No lo sabía, ahora lo sabe. Los herodianos eran un grupo político religioso. Ahora quiero que vean esto. La religión y la política siempre trabajan de la mano. Aunque los grupos religiosos, políticos, se movían en los tiempos de Jesús, Jesús no se dejaba envolver por eso. La instrucción, el establecimiento de las escrituras que Jesús hacía, no venía de los hombres, venía de Dios. Venía por revelación. Los fariseos, saduceos tenían grupos religiosos, los herodianos tenían grupos políticos religiosos, pensamientos de hombres, pero Jesús tenía la revelación. Qué importante es que usted comprenda que Dios establece todo por la revelación. Amén. Entonces, ¿en qué fallaron los fariseos y saduceos, los escribas y doctores de la ley? Que ellos estaban mirando lo que Dios hizo anteriormente y no se estaban dando cuenta lo que Dios hizo en los tiempos que les tocó vivir. Mensaje: el Edén de Satanás. En cada edad siempre ha sido que Satanás trata de pervertirles esa palabra, haciéndoles mirar hacia alguna otra edad. ¡Qué tremendo! En cada edad Dios establece algo. Pero en cada edad también un grupo es engañado porque se da cuenta o no se da cuenta lo que Dios está haciendo en el presente y fijan su mirada en lo que Dios hizo anteriormente. ¿Por qué no reconocieron a Jesús? Porque los fariseos y saduceos todavía estaban pensando en lo que dijo Moisés, mas no estaban aceptando lo que dijo Moisés. ¿Amén o no amén? Porque Jesús era el cumplimiento de lo que dijo Moisés. ¿Amén? En cada edad siempre ha sido que Satanás trata de pervertirles esa palabra, haciéndoles mirar hacia alguna otra edad. Siempre que Dios está haciendo algo hoy, va a ser el trabajo de Satanás hacer que las personas miren a las edades pasadas y anteriores. Fíjense, cuando vino Jesús, página 6, ven, Satanás estaba en ese grupo de maestros judíos y rabís y sacerdotes, tratando de decirles que guarden la ley de Moisés, cuando la misma palabra decía que en ese mismo día el Hijo del Hombre sería revelado. ¡Aleluya! Quiere decir que los fariseos y saduceos se estaban dejando llevar por lo que Dios había establecido en edades anteriores y no se estaban dando cuenta que Dios, hecho carne, estaba estableciendo cosas para el tiempo presente. Dios siempre establece cosas al tiempo presente. Y todo lo que Jesucristo estableció, habló más de su segunda venida que su primera venida. Por eso que en Mateo 24 encontramos el día de la gran tribulación.
encontramos las señales de su venida. Encontramos que las señales de su segunda venida serían como los días del Hijo del Hombre, que serían los días como Noé, que serían los días como Lot, como de Sodoma y Gomorra. Dio características, comenzó a establecer las señales del tiempo del fin. ¿Cuántos sabían que Jesús estableció muchas doctrinas? Sabemos que la primera doctrina que Jesús estableció fue la doctrina del nuevo nacimiento, pero también estableció otras enseñanzas. Jesús enseñó del rapto, Jesús enseñó de su segunda venida, Jesús enseñó del restablecimiento de Israel, Jesús enseñó de la ceguera de Israel, pero también que brotaría de nuevo. Jesús enseñó del bautismo del Espíritu Santo, Jesús enseñó de la simiente de la serpiente, Jesús enseñó el bautismo bíblico, Jesús enseñó predestinación, Jesús enseñó todo lo que está en la Biblia, pero también separó cosas que las revelaría a su primer mensajero llamado Pablo. Pero fue Dios estableciendo todo lo que hoy se está viendo en el tiempo que nos ha tocado vivir. Fue establecido en el Nuevo Testamento. Quiero que usted tenga esto en su corazón. Las promesas que Dios estableció en el Antiguo Testamento, muchas se cumplieron en la primera venida de Jesús. Amén. Pero cuando Jesús viene y se hace carne, Dios se hace carne, también establece nuevas promesas para la edad y el periodo de tiempo que nos ha tocado vivir. El hombre cae en el Edén, pasan 4000 años y Dios establece promesas para la primera venida de Cristo. Pero Jesús viene y Él establece promesas para los 2000 años que nos ha tocado vivir. Y una de las más grandes promesas, uno de los más grandes establecimientos que Dios ha dado es su segunda venida. Por eso que venimos a la iglesia del Dios vivo, porque creemos que Él viene pronto. La venida de nuestro gran libertador está pronto, pero antes que Él venga, Él mandaría a Elías. A la verdad, el Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Jesús mismo estableció que antes que su segunda venida venga, el Elías tendría que venir y restauraría la palabra, porque cuando Jesucristo estableció su enseñanza y doctrina a través del Espíritu Santo y a través de sus apóstoles, ellos tenían la doctrina original, tenían la palabra original, tenían la instrucción original, tenían la doctrina original, tenían la palabra hablada que era la simiente original, pero eso se leudó a lo largo de las edades. Pero en la última edad Dios estableció que mandaría al profeta Elías y que él restauraría todas las cosas. La palabra ha sido restaurada. La palabra ha sido restaurada y Jesús mismo lo estableció. Entonces, así como fue en los días de Jesús, que los fariseos y saduceos criticaban a Jesús, no lo aceptaban porque miraban las edades pasadas, pero no tenían el ojo espiritual para reconocer lo que Dios está haciendo. En esta edad también ocurre lo mismo. Dios envía a un profeta a través de señales y maravillas, a través de saber el corazón de los hijos, saber el corazón, lo que hay, los secretos que hay en el corazón, el discernimiento. Baja el poder del Espíritu Santo, sanidad, restauraciones, la restauración de la palabra. Pero los fariseos y saduceos de diferentes denominaciones miran lo que hizo Campbell, miran lo que hizo Lutero, miran lo que hizo Wesley, miran lo que hicieron grandes reformadores, pero no miraron lo que Dios estaba haciendo en esta edad, que Dios estaba revelando a través de su profeta William Marion Branham. La revelación de la instrucción de lo que Dios estableció es en reconocer lo que Dios está haciendo hoy en el día que nos ha tocado vivir. Hermanos, es tiempo que usted reconozca que lo que ocurrió en los días de Jesús fue que Jesús fue rechazado porque los líderes religiosos se fijaban en lo que Dios había hecho en las edades pasadas. Por eso que rechazaron a Jesús, porque miraban lo que Dios hizo en el pasado y no estaban dándose cuenta lo que Dios estaba haciendo en el presente. Y en la última edad,
Dios está haciendo muchas cosas y los líderes religiosos están viendo lo que Dios ha hecho en el pasado, en Lutero, en Wesley, en Campbell, en Calvino, pero no están viendo lo que Dios está haciendo hoy y lo que Dios prometió hoy, lo que Dios estableció para el tiempo que nos ha tocado vivir, es que Dios mandaría a Elías y que el Elías vendría para restaurar todas las cosas. Una de las doctrinas y restauraciones que el Elías haría sería la restauración del corazón, la restauración de la palabra. A la verdad, el Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Y una de las cosas que ha sido restaurada es la palabra de Dios. El poder vivificador del Espíritu Santo debe venir al Espíritu Santo y debe establecer una vez más nuestros corazones. La única manera de que no seamos movidos es que tengamos la revelación de reconocer lo establecido para el día que nos ha tocado vivir. La palabra ha sido restaurada. Acepte la palabra, establezca la palabra en su corazón, establezca la revelación de la palabra en su corazón, porque hermanos, el tiempo ha llegado donde Mateo 7 se ha cumplido. El que edifica su casa sobre la arena será derrumbado, pero el que edifica su casa sobre la roca de la revelación, el que establece su casa en la roca de la revelación, vendrán ríos, vendrán tempestades, vendrán pruebas, vendrán tormentos, pero estaremos en la roca sólida de la revelación establecida. Es tiempo, amados hermanos, de establecernos en la palabra de Dios. Cada vez que usted escucha una cinta de la revelación ungida del séptimo ángel y los hombres de Dios, está estableciendo su corazón con la palabra del maná fresco de la hora. Cada vez que usted se dedica tiempo con Dios, está estableciendo su corazón en la presencia de Dios. Establezcamos la palabra de Dios que nos ha tocado vivir en nuestros corazones. Hermanos, es más tarde de lo que uno cree. La venida de Cristo está a la mano. Jesús habló de su segunda venida, pero antes de su segunda venida tenía que venir el Elías que restauraría todas las cosas. Su palabra ha sido establecida y Dios habló en este Elías muchas instrucciones para su iglesia. Dios ha establecido muchas instrucciones y enseñanzas para el día que nos ha tocado vivir, y una de las más grandes instrucciones es recibir el Espíritu Santo a través de las 3 etapas de la gracia. Establezcamos, hermanos, la enseñanza de las 3 etapas de la gracia en nuestros corazones. Busquemos ser justificados, busquemos ser limpiados, pero sobre todo busquemos recibir ese nuevo espíritu que cambiará esa vieja naturaleza de nuestro corazón. Busquemos establecer nuestro corazón en la estatura de un varón perfecto. Necesitamos crecer, necesitamos humillarnos. Dios estableció en estos tiempos que habría hombres que llegarían a la estatura de un varón perfecto. Dios estableció eso a través de la enseñanza de Elías, y ha llegado el tiempo que busquemos nacer, crecer y tener la expectativa que llegaremos a adopción. Dios les bendiga. Inclinen sus rostros, por favor. Señor Jesucristo, te agradezco por la inspiración viva de tu palabra. Nosotros no somos nada, Señor. Somos como ese ladrón de la cruz, lleno de fallas, lleno de errores, pero pidiendo misericordia, teniendo revelación, pidiéndote que nos des la oportunidad de estar contigo hoy en tu reino. Yo soy ese ladrón de la cruz, Señor, y he reconocido por revelación que tu reino es tu palabra, que tu reino es tu Espíritu Santo. Y te pido, Señor, que así como ese ladrón de la cruz, te le fue concedido estar en tu reino, en el reino de la palabra, en el reino espiritual, en el reino del Espíritu Santo, que hoy es este mensaje. Te pido que este mensaje esté en mi corazón. Te ruego que tengas misericordia de nosotros y que permitas que hoy estemos en tu reino, que entremos en lugares celestiales,
que me siento tan inmerecedor de ti, Señor, que me siento falto, que me siento tan pequeño, pero estoy aquí por tu gracia y por la revelación de la palabra establecida de la hora. Gracias por tu gracia. Haznos entrar en tu reino, haznos entrar en tu revelación. Transforma los corazones, Señor. Transforma el corazón de mi amigo Walter. Transforma su vida. Transforma, Señor, sus pensamientos. Tú tienes poder. Haz tan solo que Él te acepte. Trabaja en el corazón de los jóvenes, de los esposos, de los matrimonios. Señor, que haya amor, Señor, que haya amor. Amor divino, Señor, que nos llene por completo, Señor, y reconozcamos que tú eres Dios y cumples tu palabra. Señor, por los matrimonios, establece matrimonios, Señor, unidos por tu palabra, donde haya respeto, amabilidad, comprensión, ternura, Señor. Por favor, Señor, a veces no entendemos que cuando nos rebelamos a la autoridad, abrimos nuestra mente a espíritus incorrectos, pero cuando abrimos nuestra mente a lo establecido por tu palabra, nos llenamos más de ti. Y aquí estoy con un corazón rendido en gracia, por tu gracia, por tu misericordia, rogándote más de ti. Te ruego que derrames más de tu Espíritu Santo en tu pueblo y que nos ayudes a vencer, porque tú nos enseñaste y estableciste en este tiempo, a través de tu profeta, que vencer significa soportar. Vencer significa soportar. Ayúdanos a soportar. Ayúdale a soportar a tu pueblo el dolor que está pasando. Vencer es soportar. Danos el soporte. Danos la resistencia. Danos, Señor, esa fuerza para poseer las puertas de nuestros enemigos y que la unción establecida de la hora baje a nuestros corazones, porque separados de ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Un gran escultor talló una cruz con Jesús allí crucificado. La gente al pasar no vio nada especial en aquella obra del Calvario, pero un hombre fue a los pies de aquella cruz y arrodillado desde allí miró a Jesús, pero sus lágrimas no las pudo contener,
porque esa era la forma de mirarlo. Señor, quiero mi día en el Calvario, morir allí a esta vida de pecado, no levantarme hasta que pueda yo decir: ya no vivo yo, mas Cristo viva en mí. Señor, quiero mi día en el Calvario, morir allí a esta vida de pecado, no levantarme hasta que pueda yo decir: ya no vivo yo, mas Cristo viva en mí. Gracias, Señor, por darnos una vez más la oportunidad de acercarnos más a ti. Una ocasión donde tú bajaste a nuestros corazones. Cristo, tú moras en nuestros corazones y nos das la oportunidad de alabarte, glorificarte y de pedirte, porque tú estableciste: pedid y se os dará. Te pido, Señor, que tengas misericordia. Te pido que nos ayudes. Te pido que nos des fuerza. Te pido que las personas que están enfermas incrementen su fe para que acepten que tú ya los sanaste, ya los liberaste de esa enfermedad en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario nos liberaste de toda enfermedad, Señor. Y somos libres, somos sanos por el poder de la palabra hablada que dijo: por tus llagas somos curados, Señor. Al que esté enfermo, sánalo, te rogamos por nuestra hermana Débora Gallardo. Sigue obrando en ella, sigue obrando en tus hijos que están luchando contra este demonio llamado COVID. Señor Jesucristo, tú nos dijiste que tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Señor, ayúdanos a estar bajo tu sangre siempre, Señor. Al que tiene necesidad, Señor, tú estableciste en tu palabra: no he visto justo desamparado, ni justo que mendigue pan. Y te agradezco, Señor, por los panes que veo en mi mesa, por los platos de comida, por la economía que nos provees. Gracias, Señor, por cumplir lo establecido en tu palabra. Muchas gracias, Señor. Eres bueno, eres grande. Señor, vindica tu palabra. El que no tiene que trabajar, por favor, dale trabajo. Por favor, Señor. Y danos ánimo para seguir adelante. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús. Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús. Una familia unida, una familia real, una familia que ama. Una familia sin igual, una familia unida, una familia real, una familia que ama, una familia sin igual. Ven, 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 Cristo a ti te llama. Ven, 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 no tardes mañana, no te olvides que por ti murió para darte vida, vida eterna y salvación. Para darte vida, vida eterna y salvación. Aleluya. Si Él estableció que tendríamos vida eterna, tenemos vida eterna. Inclinen sus rostros, por favor. Te agradecemos, Señor Jesucristo, por visitarnos en esta noche. Tú nunca rechazas la invitación de un corazón que desea tener compañerismo con tu palabra. Mi alma rebosa de júbilo, mi alma te alaba porque he pasado un momento con el Dios vivo. Permite, Señor, que tu pueblo siga teniendo hambre y sed de ti y que todos seamos bendecidos por el poder de tu eterna presencia. Te pido que esta presencia que está en este lugar santa inunde el corazón de mis hermanos y sus hogares y que ellos puedan seguir pensando en ti,
Señor, libéranos siempre de toda mundanalidad y que tú seas siempre el invitado especial en nuestros hogares y corazones. Gracias por visitarnos, te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, las recomendaciones son que siempre lave sus manos, se coloque su tapaboca, siempre mantenga la distancia social, cuando va a toser coloque su brazo, pero sobre todo que tenga fe en Jesucristo. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Un gran shalom. Shalom. Vereya orani Nisa beruan harbai In kolba moni Uftar de mazilan vaevren Shivuya bahaloma Haya shevada yoshevet Ubeliba homa Yerushalayim shel zahav v'shel nehor